Uno, dos, tres. Bueno, muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Poco un Todo. Como siempre, estoy con mi colega y amigo Ariel Segal. Y hoy tenemos a una invitada realmente especial porque es una gran conocedora de la geopolítica, es una gran conocedora de la realidad hemisférica, particularmente de Latinoamérica, y además con mucha experiencia tanto en el área de gobierno como en el sector privado. Bienvenida Beatriz Rangel, que es una Bienvenido. analista de asuntos internacionales muy reconocida, que tiene una carrera en el sector privado y, como dije, también en el mundo político. En el sector privado fue la estratega en jefe del grupo Cisneros y también manejó las relaciones institucionales de la empresa Codere S.A. Y en el mundo político, pues fue la ministra de la Secretaría en la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, donde creo que también fuiste parlamentaria, si no me equivoco, Beatriz. Antes, Antes antes, fuiste antes, parlamentaria. Y bueno, es una columnista de varios medios, de Latin American Advisor, de Latin Finance, de Latin American Herald Tribune y también de Infobae y del Inter-American Institute for Democracy. Así que bienvenida, Beatriz. Y vamos a hablar bienvenida. de un tema que tiene que ver con la actualidad, pero queremos entenderlo desde el punto de vista tanto de su impacto en lo que es el sistema internacional como sus consecuencias para Latinoamérica, que es el conflicto que en principio era un conflicto que se limitó solamente entre Israel e Irán, básicamente porque Israel quiso neutralizar tanto la capacidad de misiles balísticos como el programa nuclear de Irán, y que después tuvo una, vamos a llamarlo así, una breve intervención de Estados Unidos, que fue el bombardeo de tres instalaciones nucleares de Irán por parte del gobierno de Donald Trump. Estamos viviendo todavía un poco las consecuencias de ese conflicto en el sentido siguiente. Hoy, en el momento que hablamos, ha entrado en vigor un cese al fuego entre Irán e Israel, que pende de un hilo y que Trump insistentemente ha querido que se cumpla. Estamos también hablando en el momento en que alguna prensa, algunos medios en Estados Unidos han filtrado una supuesta información de los servicios de inteligencia americanos que dicen que el ataque a las tres instalaciones nucleares aparentemente no habría sido tan efectivo, y han puesto en duda un poco el impacto que ese ataque va a tener en el programa nuclear iraní. Pero primero quiero que nos hable un poco en qué contexto internacional se da este conflicto. y un millón de gracias por la invitación. Me encanta compartir con ustedes esta pausa para reflexionar un poco sobre la situación internacional que hoy en día se presenta muy compleja. Yo diría que parte de la complejidad tiene que ver con el- los estados-nación a su interior, pero también con la estructura del sistema internacional. ¿Por qué? Porque eh, en 1947, a partir de 1947, se crea un sistema internacional basado en unas reglas del juego de aplicación universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países estaban sujetos a esas reglas del juego. Sin embargo, en ese momento existían 75 países. Hoy en Mm, día existen 194 países. Muchos de ellos no tienen las condiciones de un verdadero Estado-nación. ¿Qué son esas condiciones para ser un Estado-nación? Que tengas territorio, que tengas población, pero también que tengas gobierno, gobernabilidad. Y muchas de esas naciones que conforman hoy, son parte de las Naciones Unidas, no son naciones autosustentables. Y al no ser autosustentables, se han transformado muchas de ellas en estados parias, en estados que han sido penetrados
por actores transnacionales no estatales, como es el crimen organizado transnacional y los grupos terroristas. Entonces, tenemos un mundo donde hay un grupo de países que que se sujeta a las reglas del juego internacional y hay otro grupo de países que ha crecido muchísimo que no se sujeta a esas reglas. Entonces, tienes las condiciones para que dentro del sistema internacional haya tensiones muy fuertes y en algunos casos, como el caso de Sudán, caos, sencillamente caos. Bueno, eso es una. Ahora, ese sistema internacional también se basaba en un principio que hoy en día no se cumple en muchas regiones del mundo. ¿Cuál era ese principio? El de la balanza de poder. Es decir, que en todas las regiones había dos potencias, como por ejemplo en este momento en Asia, tú tienes a la India y a Pakistán, tienes a la India y a China. Esas son dos potencias que más o menos tienen igualdad en su dotación de recursos, su capacidad bélica y su capacidad de penetración de otras economías en el mundo. En el caso del Medio Oriente, a partir de las guerras que hubo en los años 60 y 70 entre los estados árabes e Israel, se había establecido una balanza de poder. Esa balanza de poder estaba conformada por dos países. Uno, uno que era Irán y el otro era Irak. Uno chiita, el otro sunita. Y esos dos países tenían más o menos una dotación de recursos y la interacción entre ellos era equilibraba la capacidad del otro. ¿Qué pasó? Estados Unidos se le ocurrió por una teoría de los neoconservadores que si se atacaba a Irak, se le demostraba al mundo que Estados Unidos no lo podía tocar nadie, y que además, a través, si se construía una democracia en Irak, pues entonces el Medio Oriente todo se iba a volver demócrata, cosa que no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que Irán se fortaleció a lo largo de este tiempo. Irán hay que recordar que es una teocracia y esas teocracias son radicales y ese radicalismo los lleva a utilizar actores no estatales transnacionales, como son los grupos terroristas, para ellos lograr su objetivo, sobre todo en el Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho a lo largo de estos años Irán? Pues Irán ha apoyado a Hamas y ha apoyado a Hezbollah. Y Hezbollah y Hamas son dos amenazas reales y perenne para la sobrevivencia del Estado de Israel. Entonces ahí tenemos un choque clarísimo en el tema geopolítico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países que se sujetan a las normas han decidido, a mi modo de ver correctamente, que la supervivencia del Estado de Israel es fundamental para el mundo, porque esa es la única democracia liberal que tenemos en el Medio Oriente y es un país donde se han producido una cantidad de innovaciones tecnológicas importantísimas en el tema de la alimentación, de la agricultura, de la industria, de la tecnología, y que si eso pudiera irradiar todo el Medio Oriente, tendríamos un cambio hacia la democracia y hacia la estabilidad. Entonces, pero Irán ha sido una amenaza para el logro de ese objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Israel decidió tomar carta en el asunto por sí misma, hizo lo que ha hecho en Gaza, que francamente lo de Gaza es cuestionable, pero lo que hizo con Irán de desbaratar a Hezbollah, desbaratarle a Hezbollah y atacarle a Irán su capacidad militar, era una manera de evitar que en el futuro esa capacidad se use para destruir al Estado de Israel. Ahí es donde estamos ahorita. Ahora Mira, una pregunta antes de darle la palabra a Ariel. Tú has dicho que estos estados que apoyan actores como los grupos terroristas, que tienen las redes, que se valen de las redes del crimen organizado, no respetan lo que pretendía ese sistema que se creó en 1947. Pero alguien te podría decir que tampoco quienes crearon ese sistema, las grandes potencias que crearon ese sistema, tampoco respetan ese orden internacional. ¿Qué le responderías tú a quienes
dicen Pero que es que los grandes yo no, tampoco respetan ese orden. no, pero yo no conozco instancias donde las democracias liberales de Europa o Estados Unidos no hayan respetado el orden internacional. El caso límite fue cuando, por ejemplo, la invasión de Irak a Kuwait, que Estados Unidos no hizo nada sin ir antes a las Naciones Unidas. Y fue cuando las Naciones Unidas aprobó, creo, no me acuerdo cómo se llamaba la operación, pero creo que se llamaba Causa Justa. Creo que se llamaba Causa Justa. Es cuando La tormenta del este, desierto. Tormenta no, del desierto. Tormenta del Desierto. Causa justa era Pero otra. no Sí, fue el Tormenta. caso de Bush cuando Estados Unidos decide invadir Irak, o tampoco el caso del propio Estados Unidos o de Francia cuando se atacó a Libia. Bueno, es que lo que pasa también es que Estados, Estados Unidos, yo creo que, yo creo, no, estoy segura, que Estados Unidos, cuando ataca Irak, está tratando de prevenir que le vuelvan a hacer algo como fue el 11 El 11 de el septiembre. 11 de septiembre Sí, del 2001. O sea, va, fue la excusa, bueno, pero yo no nunca. creo que haya sido la excusa, mire, yo no creo que haya sido la excusa. Mira, ese 11 de septiembre lo estamos pagando ahorita desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque la población americana, y yo estoy hablando de la población americana WASP, la población americana WASP nunca pensó que su gobierno no iba a ser capaz de protegerlos de una amenaza externa. Y nunca Sí, pensaron vamos a especificar a quienes nos ven y escuchan que WASP significa White American eh, anglo-saxon, Anglo-Saxon Protestant. Anglo-Saxon, o sea, los que son los que el son núcleo, blancos protestantes. vamos a decir, el núcleo cultural que creó este país, lo creó, y uno lo ve en la historia de los padres fundadores. Los padres fundadores, ellos eran los hijos de la ilustración. Entonces, como eran los hijos de la ilustración, veían en Europa una caja, una suerte de caja de Pandora donde no salían sino cosas malas, el nacionalismo, el fanatismo religioso, no sé qué, y quisieron proteger a esa nación que estaban creando de todas esas influencias europeas. Correcto. Por eso es que empeñan, literalmente empeñaron a Estados Unidos para comprarle los territorios en el sur y llegar hasta California, de manera de que hubiera dos océanos y que protegieran a Estados Unidos de cualquier influencia de los europeos. Entonces, ¿qué pasa esa población? Esa población era completamente aislacionista. Los padres fundadores jamás quisieron meterse en un lío que no fuera americano. ¿Y cuándo es que Estados Unidos por primera vez de verdad entra en el escenario internacional? Cuando lo agreden, que fue Pearl Harbor. Cuando lo agreden con Pearl Harbor, entonces sí deciden entrar en la guerra. Cuando lo agreden el 9 de septiembre, El 11 de septiembre. el, el pueblo norteamericano queda con dos traumas. Uno, que ve todo lo que es extranjero como hostil y peligroso. Por tanto, vamos a aislarnos. Y ve todo ese rollo del Medio Oriente como la peor amenaza para eso. Y tan convencidos están que hacen la invasión a Irak para impedir que ni de allí nunca salga otra agresión a Estados Unidos. Sí, Entonces, Beatriz, pero históricamente se demostró que las excusas o los argumentos que utilizó la administración de Bush hijo para invadir Irak, a diferencia de la invasión antes a Afganistán, que es donde realmente se organizó el 11 de septiembre, donde estaba Al Qaeda, para la época que Estados Unidos entra en Irak, no existía Al Qaeda en Irak, perdón. No descarto que la haya todavía escondido, pero no descubrieron las famosas armas de destrucción masiva, no, que fue hombre, no uno de había los armas, argumentos para no entrar. había, no había O no armas. había, o hay gente, en la época se hablaba de que las habían desplazado a Siria, que sí las tiene, por cierto, y lo ha demostrado en su guerra civil. Pero en todo caso, no las descubrieron. No había contacto real entre Saddam Hussein, el dictador de Irak, con Al Qaeda, porque aunque los dos eran de la rama del Islam sunita, uno era un dictador laico y el otro es un grupo islamista radical que si hubiese estado en Irak hubiese querido tumbar también a Saddam Hussein.
Claro. Entonces los argumentos que ellos utilizaron se les cayeron y el comportamiento de las tropas, bueno, de Estados Unidos, de las tropas en función de lo que el gobierno les ordenó, fue irse a vigilar los campos, los lugares donde había petróleo, los lugares donde había recursos energéticos y dejaron que estallara una guerra civil y hubiese una masacre en el resto del país. Entonces, yo no creo que esa guerra realmente demostró que Estados Unidos estaba reaccionando el 11 de septiembre. Yo creo que eso fue un tema de oportunismo, que por cierto muchos le Yo sí atribuyen creo que A Dick Cheney, yo creo que el vicepresidente. móvil fue yo creo que el móvil fue el 11 de septiembre, que haya pasado después, y yo creo que el assessment estratégico fue, La evaluación. la evaluación estratégica fue completamente equivocada. Y como yo creo que se estaba equivocando muchísima gente en la evaluación estratégica que hace, por ejemplo, ahorita de China, que es otro actor internacional importantísimo. Pero bueno, sigamos con el Medio Oriente. Entonces Sigamos con ahora Sí, el Medio sigamos, Oriente y sigamos. sobre todo vamos a acercarlo un poco a nuestra región, a América Latina, porque para muchos de los que nos escuchan, lo que está ocurriendo allí se ve lejano, se ve un poco ajeno a nuestra región. Pero hay primero una realidad geopolítica. América Latina está muy cerca de Estados Unidos, así que lo que pase en Estados Unidos, lo que decida un gobierno de Estados Unidos, siempre va a tener consecuencias para los países latinoamericanos, pero además también podemos decir que hay actores del Medio Oriente, como Irán, que han ido incrementando su presencia en América Latina. ¿Qué nos puede decir, Beatriz, en ese sentido? ¿Cómo este conflicto se relaciona con América Latina? pero vamos a ver, en América Latina, las relaciones que le veo a este conflicto con América Latina no son geopolíticas, son de índole económica. ¿Ok? ¿Qué va a pasar después de este conflicto? Uno, que Estados Unidos va a reevaluar lo que es la presencia o la posesión que tienen muchos países de América Latina de eso que se llama los elementos raros de la Tierra. Esos minerales raros, se va a dar cuenta Estados Unidos que son importantísimos porque si no empiezan a desarrollarse esos depósitos, Estados Unidos va a tener problemas para nutrir su economía digital. Eso se han dado cuenta ahorita y eso es importante. Ah, eso es uno. Dos, ¿de qué se ha dado cuenta también Estados Unidos? Que todos los estados latinoamericanos son porosos. ¿Qué quiere decir por poroso? Que no tienen la capacidad, salvo Brasil, que claramente es un estado bien constituido y no poroso, porque ahí hay unas instituciones que obedecen a un comando central y ese comando central tenga signo de derecha o sea sin signo de izquierda, es respetado por el resto del entramado institucional del Brasil, pero eso no ocurre en los demás países de América Latina. Miren lo que está pasando en Colombia, miren lo que está pasando en México, miren lo que está pasando en Venezuela. Bueno, Venezuela es la cúspide de la anarquía. Entonces, ¿qué es lo que se está dando cuenta Estados Unidos? Uno, en estos territorios están elementos que son fundamentales para el arranque fuerte de la economía digital en la etapa en que estamos entrando ahorita. Y resulta que estoy rodeado de estados porosos, estados penetrados por entes no estatales, transnacionales, como es el crimen organizado. Porque y si nos queda alguna duda de, de esa evaluación que ha hecho Estados Unidos, miren a quién nombraron como director de los asuntos del del hemisferio occidental en el Pentágono. A un ex marine, Ujú. cuyas grandes credenciales han sido precisamente el combate al crimen organizado. Entonces, en América Latina ya tenemos un, dos narcoestados organizados, que son Colombia y México,
dos narcoestados en formación, que son Bolivia y Ecuador, y un narcoestado anárquico que es Venezuela. Y todo eso se ha puesto de relieve en toda esta crisis, porque no es solamente tratando de ver cuáles son las ramificaciones que tiene Irán en el continente vía Hezbollah y no sé cuánto, se han dado cuenta que la situación de América Latina es grave desde este punto de vista. Entonces, ¿qué Una es lo que pregunta, Beatriz, solo para estar muy claros. Estos minerales raros o tierras raras, ¿en qué países de América Latina abundan? Venezuela, en México, en Argentina, en el Perú y en Colombia? Ok, interesante. Sí, entonces Ok, continúa, entonces, quería entonces confirmar. la relación vendría por estos actores no estatales como Hezbollah que terminan trabajando con el crimen Claro, organizado. claro, es que el problema no es Hezbollah ni Irán. El problema es que una teocracia que quiere tener lugares donde esconder a sus activistas terroristas ha hecho acuerdos con el crimen organizado transnacional. Pero no solamente ellos, los cubanos ya lo habían hecho y ya han pasado fly, porque nadie se ha ocupado de ver eso. Hay, si alguien duda de lo que yo estoy diciendo, les recomiendo que se compren el libro de la viuda de la viuda de el gran capo de la droga en Bolivia. La señora escribió un libro donde dice que ella estuvo presente en el momento en que hicieron el acuerdo con Fidel y con Raúl para el tema del canje de drogas, de toda la logística para colocar drogas en todas partes de América Latina. Perdón. Entonces, en, de, en esta crisis, buscando a Ébola, nos hemos encontrado con el gorila de 500 libras que está sentado en el sofá de la casa. ¿Y quién es? El crimen organizado transnacional. Ah, Entonces, perdón, ujú. Sí, sí. eso va a crear una nueva visión. Esos minerales raros van a crear una nueva visión en lo que es los intercambios económicos, pero sobre todas las cosas, yo creo que Estados Unidos al final se va a dar cuenta que a pesar de todo este desorden y este entramado eh, tan dolorosamente podrido que hay en América Latina, al final una amenaza seria contra Estados Unidos no va a venir de la región, sino va a venir de otras partes, lo cual creo que va a crear o va a plantar la semilla para unos acuerdos distintos en el futuro. No sé si los hará esta administración. Creo que esta administración tiene más móviles de logros económicos, es decir, de transar en lo económico, transar en lo político, y creo que con la agenda que ellos tienen de reforma doméstica, los temas internacionales van a ser pocos. Creo que ya hemos visto cuáles son las prioridades reales en la arena internacional y son claramente el Medio Oriente, el Ártico y las relaciones con China. Y el resto de las relaciones que ellos tengan van a ser subservientes de esos tres aros. Y en ese orden de ideas, creo, por ejemplo, que países como Guyana, que va a estar a punto de desarrollar una importantísima riqueza petrolera y de petróleo, como dicen los americanos, sweet and light, por oposición al venezolano que es Sí, que que es está muy muy pesado y que tiene mucho azufre. pesado y tiene azufre y tiene mucho azufre. Bueno, entonces países como Venezuela podrían, si no tuvieran el régimen anárquico que tienen del crimen organizado transnacional, porque Venezuela es muy rica en los elementos raros. Colombia creo que
al final de la tarde, que es otro país donde los colombianos ahora en las próximas elecciones van a votar por alguien del centro, definitivamente nunca más van a votar por la izquierda. Creo que Petro ha logrado el milagro de inocular una vacuna antiizquierdista en Colombia, porque es que están horrorizados. El tipo ha resultado ser una especie de cacaceno que a los cultos los horroriza, Ujú. a los pobres los desilusiona y al resto del mundo le, le, le parece una burla porque es un sainete que uno no sabe cuál es el próximo disparate que el señor va a hacer. Pero queda Sí, México, una que es... pregunta. Pero adelante, adelante, Ariel. Adelante, No, adelante. no, quería, ya que mencionaste ya Venezuela, quería preguntarte si esta operación que acaba de hacer Israel, que debilita al régimen iraní, una vez ya debilitado previamente también Hezbollah, desde el punto de vista militar político, eh, puede interferir y con Putin totalmente concentrado en su guerra con Ucrania, que lo demuestra más aún el hecho de que no ayudó en la práctica a Irán, de palabra, de la boca para afuera, pero Y no ayudó. no, no ayudó. Entonces la pregunta es, como el régimen chavista, en buena medida, una parte de su sustento es la ayuda rusa, es la ayuda iraní, es la ayuda, aunque sea parte de todo el entramado de los grupos criminales en Venezuela, pero es la ayuda de Hezbollah también, y con Cuba en una situación económica desastrosa, favorece eventualmente a un cambio de régimen. Y hago esta pregunta con mucho escepticismo, porque en Venezuela se ha escuchado constantemente analistas diciendo, este régimen le queda poco, este régimen le queda poco, y lo venimos escuchando desde el 2005, desde el 2010. Pero igual me interesa mucho tu análisis sobre eso. Mira, yo en Venezuela, en el caso de Venezuela, yo sinceramente creo que va a haber, primero, esas alianzas que ellos creían que tenían, no las tuvieron nunca, porque desde el punto de vista del pensamiento de Putin, esa cercanía con Venezuela y esa venta de armas a Venezuela era simplemente para fastidiarle la paciencia a Estados Unidos. Es como cuando tú ves un tigre y en vez de atacarlo de frente, te empiezas a alar la cola, alar la cola, alar la cola. Bueno, eso era lo que estaban haciendo, alándole la cola al tigre. Eh, Eso desde el punto de vista de lo que estaba haciendo Putin y lo que estaba haciendo Irán era algo muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque el régimen de Venezuela destruyó toda la infraestructura petrolera. Entonces, no importa si tú hoy sacas 1 o 10 millones de barriles, no hay donde procesarlos en Venezuela. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Metiendo ese petróleo así en, en tanqueros y mandándolos a procesar. Y mandándolos a procesar ¿dónde? En Irán. Entonces, como Venezuela tenía sanciones, entonces Irán también, entonces le dan la vuelta, se metían por Bielorrusia, por no sé qué, por Kazajstán, y terminaban, y Putin miraba por otro lado, y entonces terminaban colocando el petróleo venezolano. Esa es la verdadera relación que había. O sea, entre Irán había eso. Y Irán tenía un territorio donde mandar combatientes o a descansar o a entrenarse. No creo que con intenciones de atacar a Estados Unidos. No, esos eran combatientes que iban allá a los teatros de guerra de Irán. Y los teatros de guerra de Irán están casi todos en el Medio Oriente. Entonces, dicho esto, pienso que la parte grave para el régimen de Venezuela no es el apoyo militar que le podían estar dando Rusia porque o Irán. La parte grave es cómo van a hacer para colocar el petróleo en los mercados internacionales si Irán no se los puede colocar. Entiendo. Y una pregunta vinculado antes de pasar a otro tema. Ah, Eh, ¿Hasta cuánto es cierto o por el momento es especulación y no sabemos
si es 100% verdad, que de Venezuela se llevaba uranio hacia Irán. ¿Quedó Mira, en el eso no lo terreno de la sé. especulación o no se sabe? Bueno, pero es que ahí voy. Las relaciones entre Venezuela y Irán son muchísimo más complejas. Yo no dudo que hayan sacado uranio de Venezuela y que, es decir, la contraprestación del procesamiento y colocación del petróleo venezolano haya sido pagado con exportaciones de uranio. Yo no lo dudo, yo eso no lo dudo, ni por un minuto. Ahora, uranio hay en muchas partes de África, donde, donde Irán puede perfectamente obtenerlo. En cambio, Venezuela no tiene a quién darle ese uranio, ¿sabes? Entonces yo creo que el problema es para el régimen. Y yo pienso que el camino que ellos han escogido, digo, los tipos que manejan a Venezuela, si es que la manejan, porque ese caos, yo no dudo mucho que estén gerenciando nada, este, ellos han escogido de todos los caminos para evolucionar un régimen, ellos han escogido el peor, que es el de la posible implosión. Yo siento que, mira, María Corina Machado ha hecho lo que humanamente y inhumanamente un ser podía hacer, que es, uno, movilizar al pueblo, tenerlo unido detrás del régimen, quitarle la careta al régimen internacionalmente y decir, mire, así es como ellos han gobernado Venezuela, nunca han ganado, han hecho trampa, aquí están las pruebas. Ahora, más allá, no creo, porque el pueblo venezolano está inerme, la mayoría de la gente joven se ha ido, es un país de casi de gente mayor, esta no es una gente que puede salir a la calle y dar una pelea como le hacen los jóvenes en Irán. Eso no es, pero la implosión sí puede venir por ellos mismos, porque primero, el festín de Baltasar se acabó y no tienen ya que repartirse. Segundo, los cuerpos esos que ellos usan para que los cuiden, para que sean su guardaespaldas y qué sé yo cuánto, ya no tienen con cómo mantenerlos, no tienen cómo mantener ese ejército que no es un ejército, sino que es una especie de marabunta donde cada uno de los generales tiene asignado un territorio de la nación donde puede explotar, puede hacer, pueden hacer chantaje, pueden amenazar a la gente, pueden extraer las riquezas, quitarle territorios, quitarle terreno a los campesinos, hacer lo que les da la gana para, para resolver su sustento. Así es como está funcionando el ejército venezolano. Con, como estábamos en el siglo XIX, que llegaban las hordas esas de los caudillos y donde llegaban, agarraban las haciendas, se llevaban todo lo que había en las casas. Bueno, igualito estamos, igualito estamos. Eso no es un ejército que va a salir a dar una batalla, que ni siquiera lo han podido poner como dijeron que lo iban a poner en la frontera con Guyana. Ni siquiera eso han podido hacer. Entonces, pero, entonces los jefes entre sí van a empezarse a pelear y en cualquier momento eso explota por implosión interna. Eso es lo que yo llamo implosión. Entonces, Ahora, ¿qué tan está, lejos, ajá. qué tan lejos o cerca estamos de eso? Yo no sé, honestamente no sé. ¿Por qué? Porque no conozco lo suficiente de la gente que está dentro, no sé o sea, no sé qué recursos de poder tienen y ocultos, porque obviamente todo lo de ellos es oculto, entonces no sé hasta cuándo van a poder resistir, pero creo que bajo las actuales condiciones no pueden resistir mucho. Ahora, tú mencionabas Gracias. A México que sí es un país importante con peso en la región por varias razones, por su economía, por cómo está integrado a la economía de Estados Unidos y por su cercanía a Estados Unidos. Y nos decías tú que México es probablemente hoy uno de los ejemplos de narcoestado más claros que hay en América Latina. Organizado, pero es que es un narcoestado organizado. ¿Y qué, por qué? O sea, cómo se expresa eso? Mira, ¿Cuándo vemos que un Estado está cooptado por el narcotráfico o por el crimen organizado en general? mira, hay regiones de México y hay
instancias políticas que las controlan el narcotráfico. Y eso lo sabe todo el mundo, está en los informes de inteligencia. eh, hay una revista que se llama Inside Crime, Sí. que, que buenísima, que ha hecho unos informes sobre ese tema espectaculares, donde dice, bueno, no están aquí, las alcaldías tales, cuales y cuales y cuales y cuales están en poder de ellos, las gobernaciones tales y cuales y tales representantes. Bueno, ajá. Pero al lado de eso, también hay alcaldes que no tienen nada que ver con ellos, hay gobernadores que no tienen nada que ver con ellos, y hay una economía potente que se ha potenciado muchísimo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, tienes un narcoestado organizado. En Colombia también tienes un narcoestado organizado, porque tienes las dos cosas igual. Cuando Solamente dice que organizado, hace el contraste con el caso venezolano, que O sea, está es un pactado, es infiltrado por el... pactado. Entonces, lo que tú te refieres es que aceptan la realidad con pragmatismo y pactan con el narcotráfico. no, Cuando dices la palabra organizado. hay regiones, hay instancias políticas y hay sectores de la economía que todo el mundo sabe que los controla el narcotráfico. Por ejemplo, a mí no se me ocurriría, si a mí se me ocurre ir a sembrar marihuana en Colombia, yo sé que me estoy metiendo con un negocio del crimen organizado, ¿sabes? Mm. Entonces ninguno de los agricultores ni los empresarios colombianos se les ocurre meterse en eso. Pero si tú te pones a ver, hay una cantidad de agricultores, perdón, de industrias farmacéuticas de Europa y de Estados Unidos que están recibiendo marihuana de países de América Latina a través de partnerships con agricultores que siembran la marihuana, la limpian, la sequean, la protegen, porque la industria farmacéutica, hay dos cosas en la industria farmacéutica que la gente como que no lo ha seguido mucho, pero hay dos áreas donde la marihuana se está volviendo fundamental y está desplazando a los fármacos tradicionales. ¿Cuáles son esas dos áreas? Una es el, 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 el control del dolor, que Mm. se llama painkillers, Mm. Sí. porque te controla el dolor de una manera mucho más natural que te lo puede controlar un fentanilo. Mm. ¿Ok? Entonces, ahí la marihuana lo está desplazando. Y la industria farmacéutica, sobre todo la europea, donde producir marihuana en cualquier lugar de Europa cuesta 10 veces lo que cuesta en cualquier país de América Latina, pues han llegado a acuerdos, como también, por ejemplo, en el estado de la Florida, de California, aquí, de Estados Unidos, hay regiones donde están sembrando la marihuana para la industria farmacéutica. Este, O sea, nos habla ahora, esa idea de un Estado narcotraficante En Colombia no puedes hacer eso, porque en Colombia ese negocio es del, del del... Claro, pero crimen hay una organizado. dualidad, o sea, lo que nos estás hablando es de una dualidad. Un Estado relativamente organizado que en su seno contiene también al crimen transnacional. Sí, Sería pero un que está poco esa... organizado, tiene sus áreas y sabe dónde Exacto, va. exacto. ¿Entiendes? Ahora, Vamos a decir que está contenido que está contenido de alguna forma. Ahora, tú nos o dices canalizado. que en Estados Unidos hay un gobierno de tendencia supuestamente aislacionista. O sea, quiere decir que no tiene la intención de ir a cambiar regímenes o a invadir países, que le exige a sus antiguos aliados que gasten mucho más en defensa porque quiere reducir su presencia militar en el mundo, pero tiene a estos problemas muy cerca. O sea, tiene a un México, un narcoestado organizado en su frontera, tiene una región que es muy inestable, entre otras cosas, por la influencia de ese crimen organizado. O sea, que pareciera que esa intención aislacionista de Estados Unidos no responde a la realidad que lo rodea, ¿no?
Es que yo creo que, sinceramente, que Estados Unidos no ve eso como una amenaza directa a su interés nacional. Pero lo que sí está dando señales de que va a atender ese problema es con estos nombramientos que está haciendo, que ya te mencioné. Ahora bien, también tienes que ver que Estados Unidos necesita como hacer una pausa y repensar lo que son sus estructuras de gobierno y sobre todo el tema de su economía. Tiene que reorganizar su economía. Un país que tenga una deuda equivalente al 110% de su Producto Bruto Doméstico eh, no es viable. Es viable a corto plazo, pero no a largo plazo. Entonces, eso hay que resolverlo. Tú también tienes que resolver otro tema. Estas compañías tecnológicas, ¿qué es lo que pasa? Ganan billones y billones de dólares, pero ¿qué pasa? A través de los precios de transferencia, ellos en los Estados Unidos lo que enseñan es una cuenta donde o tienen pérdidas o no tienen ni pérdidas ni ganancias. Pero esas ganancias fabulosas sí las reflejan a través de los precios de transferencia en un país como Irlanda, que tiene una tasa impositiva bajísima. Entonces, aquí los servicios públicos se están dañando y se están desbaratando por eso, porque antes tú puedes hacerle las críticas que te dé la gana a lo que llamaban a los grandes varones de la industria americana como Rockefeller, como Vanderbilt, como pero esos tipos pagaban sus impuestos constantes y sonantes, a más lo evadieron. Ni ellos ni sus empresas. Estos tipos de la tecnología yo no estoy diciendo que lo evaden, pero hacen algo que es O sea, realmente, utilizan fórmulas contables que les permiten pagar menos impuestos. exactamente, exactamente. Sí, Entonces, bueno, Con una eso, influencia tremenda, porque son casi oligopolios. claro, sí. y entonces eso lo tienes que enfrentar como Estado. Sí. Tres, Beatriz, dale, termina, termina, y el, y termina, el- y el- y el otro problema que tienes es que el Estado federal ha crecido demasiado y entonces tú tienes unos estados una, una, un andamiaje a nivel de los estados enclenque, porque el Estado federal se ha ido como tragando las habilidades y las propiedades de lo que iba a ser el gobierno De los estados. estatal. Entonces tú en ese momento tienes esa tensión. Y esa tensión se reflejó, por ejemplo, esta noche, cuando Estados Unidos salió corriendo. Marjorie Taylor Greene salió y yo no estoy de acuerdo, yo señor, le di mi apoyo y mi gente, no es para que se meta en otra guerra. El propio vicepresidente lo dijo en una conferencia, parece que tuvieron una conferencia, eh, antes de mandar los aviones, tuvieron una conferencia con las altas autoridades de Israel y el vicepresidente le dijo, sepan que esta es la única vez en que vamos a estar involucrados, porque esa guerra es de ustedes, no es de nosotros. Claro. No, no, y además vemos, y ahora Mira, quiero darle la palabra, un pequeño comentario, o sea, lo estamos viendo en el momento que estamos grabando el programa, que en Estados Unidos, en vez de tener una visión unificada, estratégica, como país, frente a estos grandes dilemas, entre ellos la amenaza iraní, que es real, no solamente para Israel, sino para el mundo entero, hay una discusión política a ver si esta operación sirvió para algo o no. Pero quiero darle la palabra a Ariel porque ya vamos a ir cerrando. Ariel, adelante. sí, Beatriz, me interesa mucho tu opinión del tema de hasta qué punto está en peligro la democracia en Estados Unidos con Trump. Porque si está en peligro la democracia en Estados Unidos, ¿qué le queda al resto de los mortales en el mundo, sobre todo en América Latina y otras regiones, pero incluye Europa también en esto? Que ya en Europa Oriental, países como Hungría, países como Eslovenia, la República Checa, están cada vez más yendo en una dirección hacia el autoritarismo. Y ni hablar del crecimiento de la extrema derecha en varios países también de Europa Central y Europa Occidental. ¿Qué ves hasta qué punto puede resistir la institucionalidad
en este tema contra un presidente como Trump, que ya habla de una tercera reelección y ya habla como hablan algunos de los populistas autócratas de otras partes del mundo. Sí. Mira, a lo mejor me equivoco, pero siento que en Estados Unidos el autoritarismo va a tener que dar una batalla muy fuerte para imponerse, porque esta es una de las sociedades civiles más sanas que hay en el mundo. ¿Y por qué es una sociedad civil sana? Porque los norteamericanos no viven del Estado norteamericano. Aquí cada quien vive de lo que trabaja. Tú pagas tus cuentas dependiendo del esfuerzo que pongas. Y si las cuentas son muy grandes, el esfuerzo que tienes que hacer es el doble o el triple. Entonces, la gente se siente libre y no le ha gustado desde su formación hasta ahorita que venga el gobierno a imponerle caminos hacia los cuales ellos van a seguir. Eh, Estoy segura que la sociedad civil, bueno, esa sociedad civil la refleja la señora Marjorie Taylor Greene, que es una eleccionista, pero ella es sociedad civil. Ella es gente de gente del estrato económico más modesto de los Estados Unidos que ha llegado al Congreso y ha llegado al Congreso con su propia fuerza y tiene una voz y tiene una gente que sigue. Pero así como ella está la señora Ocasio-Cortez, que es el otro extremo, completamente distinto a ella en Nueva York. Y todos esos elementos de la sociedad civil entienden, tanto la señora Taylor Greene como la señora Ocasio-Cortez, que ellos solamente pueden tener juego dentro de una democracia. Entonces creo que van a entender los límites van a entender cuáles son los límites del disenso. Y eso es importantísimo en cualquier democracia. Eh, Cosa que los latinoamericanos no han entendido. En el caso de Venezuela, quienes al final desbarataron la democracia fueron las élites, porque los empresarios no querían competir, los militares no querían que se les vieran las cuentas y los políticos querían seguir viviendo de unos constructores que les daban y las obras no terminaban nunca porque terminaban asignándoselo a constructores amigos de ellos. Y entonces cuando vino un gobierno que dijo, no, se acabó, aquí se va a limpiar esto, se va a limpiar... Lo tumbaron, tan sencillo como eso. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo en Venezuela vive del gobierno. Vivían los empresarios porque el gobierno le tenía una empalizada arancelaria impresionante, no habían competido en ninguna parte. Vivían los políticos porque podían extraer alguna renta de las obras públicas y vivían los militares porque el bono de fin de año era a través de unas compras que tenían un secreto. Entonces eso que pasó en Venezuela, yo no lo veo pasando aquí. Porque fíjate que cómo la administración Trump levantó todos esos transferencias, las becas, las no sé qué más. Y está la sociedad civil americana reorganizándose a ver cómo logra que haya becas para los niños de menores ingresos, cómo logra que los sistemas de seguridad social se mantengan y, están dando la pelea, pelea. perdón, Claro. Bueno, pelea varios, mira, están dando la pelea a través de los tribunales, están dando la pelea en los town halls de todas las alcaldías, están dando la pelea en las gobernaciones, y vas a ver cómo los americanos, cada uno con su visión del mundo, va a defender la democracia. bueno, terminamos con un tono entonces un poco más optimista que como empezamos. Bueno, te agradezco Sí. muchísimo, Beatriz, de verdad, por Gracias, tu Beatriz. participación muy esclarecedora. Creo que ha sido muy útil que nos hayas podido ilustrar sobre todos estos temas y la verdad que nos gustaría conversar en alguna oportunidad de nuevo contigo en función de cómo vayan evolucionando todos estos conflictos. Así que Sí, hay muchísimas un gracias. millón de Gracias. gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Me encantó verlos de nuevo. De verdad que fue un regalo. Bueno, un gran placer Igualmente, también muchas para gracias. nosotros. Gracias. Hasta luego.